En un mundo de conquistas, traiciones y poder absoluto, Roma tuvo un emperador distinto. Un hombre que prefería reflexionar antes que conquistar, escribir antes que imponerse. Su nombre fue Marco Aurelio. Pero, ¿cómo un pensador estoico pudo gobernar el imperio más poderoso del mundo? Frente a él, guerras en las fronteras, pestes que arrasaban ciudades y la traición de la política. Dentro suyo, un filósofo que escribió sus pensamientos en silencio. Estas notas se llamarían, siglos después, Meditaciones. Hoy, su figura es símbolo de liderazgo y serenidad ante la adversidad. ¿Qué pensamiento guía a un hombre en la cúspide del poder? ¿Cómo se enfrenta la pérdida, la peste y la guerra sin perder la calma interior? En este video exploraremos su vida, su reinado, su filosofía y su legado. Acompáñenme a descubrir al emperador filósofo de Roma. Comencemos por sus orígenes y su camino al poder. Luego veremos cómo aplicó la filosofía en tiempos de crisis. La historia de Marco Aurelio es, a la vez, política y espiritual, y su voz sigue hablándonos desde el pasado. Al acercarnos a su vida veremos al hombre detrás de la corona. Un hombre formado para gobernar, pero que eligió gobernarse a sí mismo primero. Empecemos entonces con su historia. ¿Quién fue Marco Aurelio? Este es el relato de un emperador que pensó antes de actuar. Marco nació en el año 121 de Cristo en Roma, en una familia de la nobleza. Su linaje le dio acceso a la mejor educación de la época. Fue adoptado por el emperador Antonino Pío, quien lo impulsó como su heredero. Esa adopción marcó el rumbo de su vida, del entrenamiento al poder. Se formó en retórica, derecho y filosofía. Destacó por su disciplina. El estoicismo influyó profundamente en su carácter y en sus decisiones. A los 18 años fue nombrado cónsul, un cargo raro para alguien tan joven. Tenía ya responsabilidad pública y reconocimiento social temprano. Durante años compartió el poder con Lucio Vero, su colega y compañero de armas. La corregencia fue compleja, marcada por cooperación y tensiones. Tras la muerte de Antonino, Marco asumió plenamente el poder en 161. Su mandato comenzó en un momento crítico para Roma. Era conocido por su austeridad, su sentido del deber y su disciplina. No buscaba el lujo personal, se le recordaba por su moderación, tuvo hijos y obligaciones familiares. Sin embargo, su vida privada fue difícil. Su hijo Cómodo, heredero, sería una figura controvertida después. Mientras se formaba como emperador, también forjaba su interior mediante la filosofía. Esa disciplina interior sería clave en su gobierno. Así llegó a la cúspide del poder, preparado, reflexivo y consciente de su deber. Ahora veamos los desafíos que enfrentó durante su reinado. Marco Aurelio gobernó entre 161 y 180 de Cristo, años difíciles para Roma. Las fronteras del imperio estaban amenazadas en varias direcciones. En el norte, las tribus germánicas y marcomanas presionaban las fronteras. Fueron años de campaña, de choques y de desgaste humano y material. Al este, la amenaza parta exigía atención diplomática y militar. Marco debía equilibrar la guerra con la diplomacia. En medio de las guerras, estalló la llamada peste antonina. La enfermedad diezmó la población y afectó la economía y el ejército. Ciudades perdieron gente, cultivos disminuyeron y la moral flaqueó. Aún así, la estructura del Estado resistió, gracias a instituciones sólidas. Marco tomó decisiones duras: movilizar ejércitos, contener revueltas, sostener la economía. Sus órdenes fueron guiadas por su sentido del deber y la ley. Con recursos limitados, debió priorizar la defensa y el bienestar público. Mantuvo obras públicas y abastecimiento para sostener la ciudad. Las intrigas en la corte nunca desaparecieron. La política era peligrosa. Marco navegó esas aguas con prudencia y distancia moral. Pese a todo, el imperio mantuvo la coherencia y sus fronteras resistieron. La vida cotidiana intentó recomponerse entre la incertidumbre. Gobernar en tiempos de peste y guerra mostró su carácter y su disciplina. Ahora veamos cómo la filosofía orientó sus actos y pensamientos. Marco Aurelio nos dejó un texto íntimo: Meditaciones. Escrito en campaña, no fue pensado para publicación. Son apuntes personales, recordatorios sobre el deber, la virtud y la fugacidad. Hay una mezcla de humildad, rigor y ternura en esas páginas. El estoicismo enseña que debemos distinguir lo que depende de nosotros y lo que no. Controlar las respuestas internas, aceptar la pérdida y actuar con rectitud. En la batalla, en la corte, ante la peste,
aplicó esos principios. Su serenidad profesional ayudó a mantener la estabilidad en tiempos críticos. Creía que el gobernante debe servir al pueblo, no servirse de él. Buscó la justicia y la equidad como criterios de gobierno. Una máxima suya: acepta lo que no puedes cambiar y domina tu reacción. Ese consejo fue su brújula en campañas largas y pérdidas personales. Escribía en soledad, a menudo lejos de la pompa imperial. Esas páginas reflejan una lucha íntima por la coherencia moral. Su ejemplo ha inspirado a gobernantes y a ciudadanos a lo largo de los siglos, porque ofrece herramientas para la vida práctica, no solo teoría. No era perfecto. Su época tuvo contradicciones y su familia también falló. La filosofía no borró los dilemas humanos ni las consecuencias políticas. Aún así, su vida muestra cómo pensar puede fortalecer el actuar. Veamos ahora el legado que dejó al imperio y al mundo. Marco Aurelio es recordado como el último de los 5 buenos emperadores. Esa etiqueta alude a una tradición de gobierno justo y competente. Su figura ha servido como ejemplo de liderazgo basado en la razón y la virtud. Hoy sus escritos se leen en muchas lenguas y contextos. Su influencia no fue solo política, sino también cultural y ética. Filósofos, escritores y líderes citan sus frases como guías prácticas. Tras su muerte en 180 de Cristo, el trono pasó a Cómodo, cuyo reinado fue distinto. Muchos historiadores ven en ello el comienzo de la decadencia imperial. La memoria de Marco se nutre de historia y de mito, ambos entrelazados. Su reputación como justo y sabio perdura en los textos antiguos. Sus enseñanzas ofrecen herramientas útiles para líderes contemporáneos. Autocontrol, claridad ética y sentido del deber siguen siendo relevantes. La universalidad de sus reflexiones permite aplicarlas fuera de la política. Servir al otro, más que servirse de él, es un principio práctico y moral. El resurgimiento del estoicismo moderno conecta con su obra y su ejemplo. Pequeñas prácticas diarias ayudan a sostener la calma y la eficacia. El contraste entre su gobierno y el de su hijo subraya la fragilidad de las instituciones. La historia enseña que la virtud personal no garantiza continuidad política. Aún así, su legado moral continúa inspirando y provocando reflexión. Sus palabras viajan a través del tiempo como lecciones de vida. Hemos visto su origen, sus desafíos, su filosofía y su huella en la historia. Marco Aurelio fue un gobernante que puso la razón y la virtud por delante del poder. Su ejemplo nos recuerda que el liderazgo verdaderamente grande es servicio. Servir implica sacrificio, humildad y responsabilidad hacia los demás. Practicar la calma interior y la disciplina fortalece la toma de decisiones. Aceptar lo que no depende de nosotros nos libera para actuar con eficacia. La historia muestra que incluso gobiernos virtuosos pueden sucumbir por factores externos. Por eso la memoria crítica es esencial. Aprender, sin idealizar ciegamente. Te invito a leer Meditaciones. Encontrarás consejos prácticos y consuelo moral. Cada frase puede convertirse en un ejercicio para la vida diaria. En tiempos de incertidumbre, su frase más simple puede ser una guía firme. La serenidad no es ausencia de problemas, sino la manera de enfrentarlos. Recordemos sus palabras. La grandeza está en dominarse a uno mismo. Esa es la lección que atraviesa los siglos. Si te interesó esta historia, comparte y profundiza en sus escritos. Suscríbete para más relatos de historia y filosofía práctica. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de Marco Aurelio. Que su serenidad inspire tus decisiones diarias. Hasta la próxima.